Quería complementar sobre la entrevista anterior. Fíjense que Shell era una empresa hasta hace poco holandesa, ahora es inglesa. Tanto Shell como NGC, que es una empresa, esta última trinitaria, son las que por el lado de Trinidad, en la alianza con Venezuela, van a participar en este proyecto que se inicia a raíz de la firma del acuerdo suscrito entre el gobierno de Venezuela y de Trinidad en materia gasífera. Me ha llamado la atención los términos de optimismo con que Julio Oep, expresidente de la Asociación Venezolana de Exportadores de Gas, ve este acuerdo para el beneficio de todos los venezolanos. Bueno, doy la bienvenida ahora a Julio García Serpa, abogado, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, vicepresidente de la Comisión de Política Interior y miembro de la Comisión Especial para la Reforma del Sistema Judicial, vicepresidente de la Comisión Especial para la Normalización de las Relaciones Binacionales entre los Parlamentos de Colombia y Venezuela. Julio, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola Eduardo, bueno, muy buenos días. Saludos a todos los que nos escuchan a través de la señal de Unión Radio. Mira, interesante, y por eso te hemos invitado para que tú, desde el rol que cumples como legislador y como estudioso en esta materia que incluye lo penitenciario, nos hables sobre la intervención de la cárcel de Tocorón. Porque es la gran noticia de estas horas, y la gente quiere saber, bueno, cuál es su estatus, cuál es su perspectiva, y partiendo de lo que pasó y pasa en Tocorón, ¿qué análisis hay que hacer incluso de todo el sistema penitenciario nacional? Sí, bueno, Eduardo, yo creo que es una excelente noticia, ¿no? Además, primero, creo que es necesario felicitar a los funcionarios que estuvieron a cargo de eso, hombres y mujeres que estuvieron ahí, 11.000 patriotas que se trasladaron al estado de Aragua para tomar el control de este centro, lo que se había convertido como en un búnker de la delincuencia organizada. Si no me equivoco, Eduardo, es el golpe más duro que se ha dado a la delincuencia organizada en los últimos años, ¿no? Fue una acción además impecable, con estricto apego a los derechos humanos de los privados y privadas de libertad que ahí se encontraban, y además en pocas horas logró tomarse el control de este centro penitenciario. Que es importante además resaltar la presencia del Estado. Hoy, como lo decíamos ayer en la sesión de la Asamblea Nacional, el Estado tiene el control del 95% de los centros penitenciarios del país. Están bajo el nuevo régimen penitenciario. Esto es una noticia interesante. Yo creo que a nosotros que nos ha tocado esta tarea de la revolución del sistema de justicia que encomendó el presidente Nicolás Maduro hace 2 años, al capitán Diosdado y a la primera combatiente Cilia Flores, es una noticia que quizás no se le da la importancia. Pero ¿por qué ¿no? es noticia y por qué no el 100%? Mira, cuando nosotros llegamos aquí, el Estado no tenía control. Hace 20 años no tenía control de ningún centro penitenciario. Esto fue degenerando en que se fueron organizando bandas armadas en los distintos penales. Recordamos el episodio del Rodeo, de La Planta, de Uribana, de todas estas cárceles. El presidente Chávez le da la orden a Iris Varela y la nombra ministra de Asuntos Penitenciarios de que avance en la organización y establecimiento de un nuevo régimen penitenciario. Hoy te digo, estamos al 95%. Solo quedan 3 centros penitenciarios en el país que no están bajo el estricto control del Estado. Donde sí está el Estado. Entiendo a qué control te refieres. El Estado. A un control absoluto. Absoluto, donde no hay armas. A un control objetivo. Donde no hay real. Droga. Sí, el Estado está al mando. No desde el punto de vista legal, estatutario. No. Te digo el control físico en la instalación, donde los privados de libertad están muy informados, donde los privados de libertad se paran a las 5 de la mañana, donde hacen orden cerrado, donde hacen actividad física, estudian y trabajan. Eso pasa aquí cerquita en el Rodeo. Me gustaría, si alguna vez tienes oportunidad, de invitarte. Yo creo que esto es un tema al que nosotros tenemos que darle bastante difusión, donde no hay armas, donde no hay Yo estoy a la orden para esa visita. Seguro. Te digo, siempre me ha generado interés estar en un lugar de reclusión. Nunca he vivido esa experiencia y yo creo que es interesante, y en mi rol de comunicador Seguro. Estoy a la orden de la invitación. Hace poco estamos en un despliegue a nivel nacional en todos los centros penitenciarios. Estuvimos en el Rodeo. En el Rodeo, por ejemplo, Rodeo 1 y 2, ahí no pasan de 30 custodios penitenciarios, que además no están armados, porque todo lo que se ha hecho estaba pegado a las normas internacionales, a los pactos y convenios que ha firmado la República en esta materia, ¿no? ¿Cómo 3.000 personas están custodiados por 30? Bueno, porque ahí no hay armas, porque ahí no hay droga, porque el Estado en definitiva tiene el control. Nosotros podemos trasladarnos a hablar con los privados de libertad, así como estamos hablando tú y yo, porque esa gente se está regenerando. Y eso es una realidad.
repito, creo que es algo que no hemos hecho la suficiente promoción, a diferencia de otros sistemas, por ejemplo, como en El Salvador, que nos venden que la solución es meter 40.000 personas en un depósito, darles una sola comida diaria y bueno, que ahí cumplan su pena. Nosotros creemos en humanizar estos centros penitenciarios. Estas personas que están saliendo de Tocorón van ahora a cárceles con régimen, lo que llamamos nosotros cárceles con régimen. Te iba a preguntar, ¿a qué lugares desde el punto de vista físico van? Bueno, lo ideal, ahí en Tocorón había la particularidad y pasaban cosas como que los pranes o los líderes negativos no permitían el traslado de los privados de libertad. O sea, no podían ir a tribunales a hacer su audiencia, porque hay gente que ya está condenada, pero otros deben ir permanentemente a audiencia porque aún están en el proceso. Yo no lo permitía. Entonces se está haciendo un plan de reubicarlos de manera que queden lo más cercano posible a su juez natural para que puedan proseguir el proceso. Cuando no es así, cuando son trasladados y dependiendo, se está clasificando, decía el ministro ayer, se están clasificando los privados de libertad. Cuando no es así, sus expedientes son trasladados, el que está en ejecución, por ejemplo, que ya tiene una pena, y ya lo que le queda es cumplir su pena, se envía el privado de libertad a otro estado con su expediente. Una clasificación de acuerdo a la peligrosidad y el tipo de delitos cometidos, que esto establece también el nuevo régimen penitenciario. Tú no puedes poner delincuentes de alta peligrosidad con delincuentes comunes. Y bueno, todo un proceso de establecimiento. Tenemos centros penitenciarios tanto en la región capital como es el Rodeo Yare, con régimen penitenciario. Tenemos en Tocuyito, lo que llaman Tocuyito en Libertador, un también centro penitenciario con régimen. Y bueno, la idea es que ellos se vayan reubicando. No es un trabajo que nosotros hemos venido haciendo de desocupar en la revolución judicial, descongestionar los centros penitenciarios para poder abrir cupos para que estas personas puedan entrar. Esto tiene 2 años que llamó el presidente. Nosotros estamos en jornada permanente. ¿Qué hacemos ahí? Revisamos los expedientes de los privados de libertad. Quienes ya hayan cumplido sus compromisos con la ley, obtienen la libertad. Pero te puedo dar aquí haciendo una infidencia, Eduardo. Es muy distinta la cara, el semblante de una persona que está en una cárcel con régimen al que no está. Yo vengo de una de las cárceles que ¿En una cárcel? Con régimen, Ajá. Al que no está. Al que está en una cárcel como Tocorón, pues que estaban de su cuenta, donde no hay orden, donde el orden lo ponen son líderes negativos, en tal caso, si eso se pudiera llamar orden. Y es muy distinta la cara de una persona. Nosotros venimos de Trujillo, en la cárcel de Trujillo, una de las pocas que no tiene aún régimen, de esas 3 que te hablaba, que no tienen régimen penitenciario. Y cuando hablamos con los privados de libertad, tú te das cuenta y dices, bueno, aquí no hay control, aquí esta gente consume estupefacientes, este tipo de cosas, ahí todavía se genera violencia dentro de la cárcel, a cuando tú sales una persona que estuvo 5 o 6 años haciendo orden cerrado, levantándose temprano, con unas reglas, Ahora fíjate, con unas tareas dentro del centro penitenciario. Amigo, estamos escuchando a Julio García Serpa, abogado, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, vicepresidente de la Comisión de Política Interior y miembro de la Comisión Especial para la Reforma del Sistema Judicial, vicepresidente de la Comisión Especial para la Normalización de las Relaciones Binacionales entre los Parlamentos de Colombia y Venezuela. Tú hablas de que el Estado actualmente tiene el 95% de control en el sistema penitenciario nacional. ¿Dónde está el 5% restante que debe ser incluido en ese control? Hay un tema ahí que tiene... ¿Qué lo representa? ¿Qué lugares lo representa? Está la cárcel de Trujillo, lo que llaman la cárcel de La Pica y Puente Ayala. Son esas 3 cárceles que aún no se ha establecido, no ha tomado el Estado el control de ellas. Eso primero tiene que ver con un tema también de inversión. ¿Hay pranes allí, en esos lugares? Seguramente están dominados por líderes negativos. El Estado, como te repito, tiene que hacer una inversión porque debes llevar esos privados de libertad, que generalmente son entre 2.000 y 3.000, lo que tiene un centro penitenciario de este tipo, a otro centro penitenciario, mientras arreglas ese, haces una inversión de clasificarlos, donde hay 2 o 3 privados por celda. Esas celdas así comunes, donde habían 20, 30, 100 personas se acabaron. Eso lo establece el nuevo régimen, donde las personas no pueden andar de su cuenta sueltos todo el día, tienen 1 hora para salir al patio, para hacer ejercicios, para tomar sol y vuelven a sus celdas. Además son premiados quienes cumplen tareas dentro del centro penitenciario, donde estudian, salen graduados, donde hay orquestas penitenciarias. De verdad que es una tarea bien bonita. Me gustaría y yo creo que esto reivindica el hecho de saber que está regenerando realmente una persona, que esas personas que van a salir de ahí van a hacer el bien, que no conocieron, no llegan como se planteaba antes, llegan a una cárcel y entran como por un robo de un teléfono y salen como homicidas.
porque bueno, parecía que era una pasantía, un posgrado, un doctorado en malas prácticas o en hechos criminales. Pues. Julio, me comprometo públicamente a que regreses en el corto plazo, porque este es un tema muy profundo y hay muchas preguntas y como tú bien lo reconoces, esta materia tiene que ser divulgada con amplitud y generar cultura en ese sentido y conciencia sobre lo que se está haciendo para el perfeccionamiento del sistema judicial que tiene que ver con el sistema penitenciario, es decir, todo va imbricado. Y bueno, y quedo pendiente a la invitación que me comentaba. Seguro. Fíjate, antes de cerrar, yo creo que lo importante es resaltar, además que tampoco creo que sea el crédito suficiente, es que Venezuela es un país mucho más seguro hoy. Hoy, hace unos años era difícil ir al centro de Caracas, a Sabana Grande y andar con el teléfono en la mano. Sí. Y esto es parte de una política marcada y hoy estamos avanzando en los pocos nichos que quedan de la delincuencia organizada. Y sobre eso estoy seguro, al 100% del control de los centros penitenciarios y en la erradicación de las bandas criminales. Bueno, muchísimas gracias a Julio García Serpa, abogado, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira. Amigos, volveremos.